Bienvenidos a la primera parte de un recorrido por la vida y obra de algunos de los directores más importantes de la época de oro del cine mexicano. Ismael Rodríguez fue uno de los directores más importantes y populares de la época de oro del cine mexicano. Nació en 1917 en la Ciudad de México, dentro de una familia que prácticamente vivía rodeada de cámaras, proyectores y estudios cinematográficos. Desde muy joven estuvo ligado al cine gracias a sus hermanos Roberto y Joselito Rodríguez, quienes se convertirían en pioneros del sonido cinematográfico en México. Cuando era niño, su familia vivió durante un tiempo en Los Ángeles, California. Ahí, Ismael tuvo contacto temprano con la industria de Hollywood y comenzó a trabajar en pequeños proyectos cinematográficos. Antes de convertirse en director, Ismael pasó por prácticamente todos los oficios del cine. Trabajó como actor juvenil, sonidista, fotógrafo, asistente y guionista. Esa formación tan completa le permitió entender cómo funcionaba una película desde todos sus ángulos. A diferencia de otros directores más académicos, Rodríguez aprendió haciendo cine directamente dentro de los estudios. Su debut como director ocurrió en 1942 con la película Qué lindo es Michoacán. Pero el verdadero éxito llegó poco después, cuando comenzó a trabajar con Pedro Infante. Esa colaboración terminó convirtiéndose en una de las más importantes en la historia del cine mexicano. En esas películas, Rodríguez mezclaba drama, humor, música, tragedia y emoción popular de una manera muy efectiva. Sus historias hablaban de pobreza, sacrificio familiar, amistad, amor, barrio y dignidad. Aunque algunos críticos consideraban que sus películas eran demasiado melodramáticas, el público mexicano se identificó profundamente con ellas. A lo largo de su carrera, trabajó con muchas de las grandes figuras de la época de oro. También dirigió películas más ambiciosas y serias. Una de las más importantes fue Tizoc, protagonizada por Pedro Infante y María Félix. La película ganó el Globo de Oro como mejor película extranjera en 1958 y ayudó a darle reconocimiento internacional al cine mexicano. Otro de sus proyectos más importantes fue Ánimas Trujano, protagonizada por el actor japonés Toshiro Mifune. La película fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y mostró una faceta más profunda y dramática de Rodríguez como director. A diferencia de otros cineastas más intelectuales o experimentales, Ismael Rodríguez siempre defendió un cine profundamente popular. Con el paso del tiempo, Ismael terminó convertido en una figura esencial del cine mexicano. Su estilo ayudó a definir la identidad emocional de la época de oro, y muchas de sus películas continúan transmitiéndose hasta hoy. Murió el 7 de agosto de 2004 en la Ciudad de México, dejando una de las filmografías más importantes y queridas en la historia del cine nacional. Para muchos, fue el director que mejor entendió al público mexicano y el hombre que ayudó a convertir a Pedro Infante en una leyenda inmortal. Roberto Gabaldón fue uno de los directores más elegantes, serios y sofisticados de la época de oro del cine mexicano. Nació en 1909 en el estado de Chihuahua y desde joven mostró interés por el cine, aunque su camino hacia la dirección no fue inmediato. Como muchos artistas de su generación, tuvo que aprender el oficio desde abajo y conocer cada rincón de la industria antes de convertirse en uno de los grandes nombres del cine mexicano. Durante su juventud, vivió un tiempo en Los Ángeles, California. Ahí tuvo contacto directo con Hollywood, en una época donde el cine todavía estaba transformándose con la llegada del sonido. Trabajó como extra, y esa experiencia le permitió entender la importancia de la disciplina visual, la iluminación y la construcción de una película. Cuando regresó a México en los años 30, comenzó a trabajar dentro de la industria cinematográfica nacional como asistente de dirección. Su debut importante como director llegó en 1945 con La Barraca. La película fue un enorme éxito y ganó varios premios Ariel. Desde ese momento, quedó claro que Roberto tenía un estilo muy distinto al de otros directores de la época.
Mientras muchos cineastas apostaban por el melodrama popular, la comedia ranchera o las historias folclóricas, Roberto Gabaldón construyó un cine mucho más oscuro, psicológico y sofisticado. Sus películas hablaban de obsesión, culpa, ambición, deseo, tragedia y fatalidad. Sus personajes casi siempre parecían atrapados por decisiones inevitables o por sus propias emociones. Visualmente, sus películas eran muy cuidadas. Gabaldón tenía un enorme sentido estético y trabajaba con algunos de los mejores fotógrafos del cine mexicano, especialmente Gabriel Figueroa. A lo largo de su carrera, dirigió algunas de las películas más importantes del cine mexicano clásico. Entre ellas destacan La otra, La diosa arrodillada, En la palma de tu mano y El rebozo de soledad. Uno de sus mayores logros llegó en 1960 con Macario, protagonizada por Ignacio López Tarso. Se convirtió en la primera película mexicana nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y ayudó a que el cine mexicano ganara reconocimiento internacional. Roberto también dirigió películas más críticas y políticas. Una de ellas fue Rosa Blanca, donde abordaba el tema de compañías petroleras extranjeras en México. La película fue censurada durante años debido a su contenido político, lo que mostró que Gabaldón también estaba dispuesto a tocar temas incómodos. Sus películas no buscaban únicamente entretener, sino crear atmósferas intensas y explorar emociones humanas más complejas. Por eso, muchos críticos lo consideran uno de los directores más cinematográficos de México. Con el paso de los años, su prestigio fue creciendo y terminó convertido en una figura esencial del cine mexicano. Aunque nunca fue tan popular como Emilio Fernández o Ismael Rodríguez entre el público, dentro del mundo cinematográfico, era considerado uno de los directores más refinados y técnicamente sólidos del país. Murió el 4 de septiembre de 1986 en la Ciudad de México, dejando una filmografía enorme y profundamente influyente. Emilio Fernández fue una de las figuras más grandes y legendarias del cine mexicano. Nació en 1904 en Coahuila. Desde joven su vida estuvo marcada por el nacionalismo y el espíritu revolucionario que más tarde aparecerían constantemente en sus películas. Su padre había sido militar revolucionario y su madre tenía ascendencia indígena kikapú, elementos que Emilio convertiría en parte esencial de su identidad pública. Con el tiempo, construyó una imagen casi mítica de sí mismo, la del hombre fuerte, rebelde, orgullosamente mexicano y profundamente conectado con las raíces populares e indígenas del país. Participó en ambientes militares y políticos. Estuvo en prisión y terminó huyendo a Estados Unidos. Fue en Hollywood donde comenzó realmente su contacto con el cine. Ahí trabajó como extra, actor secundario y doble en distintas producciones. Aunque en ese momento todavía estaba lejos de convertirse en director, observar cómo funcionaban los estudios le permitió aprender muchísimo sobre fotografía, narrativa visual y producción cinematográfica. Cuando regresó a México en los años 30, el cine mexicano estaba creciendo rápidamente. Emilio encontró la oportunidad perfecta para desarrollar un estilo propio. Muy pronto comenzó a dirigir películas y poco a poco se convirtió en una de las figuras centrales de la época de oro del cine mexicano. Su cine tenía algo muy especial. No solamente contaba historias, también construía una imagen épica y emocional de México. Emilio Fernández mostraba pueblos rurales, paisajes enormes, cielos dramáticos, campesinos orgullosos, mujeres trágicas y personajes marcados por la pobreza, la pasión o la injusticia. Sus películas estaban llenas de simbolismo y nacionalismo. Su película más famosa fue María Candelaria, protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. La cinta tuvo un enorme impacto internacional y ganó el máximo premio en el Festival de Cannes en 1946. Gracias a ese triunfo, el cine mexicano comenzó a ser reconocido en todo el mundo. Emilio Fernández tenía un carácter muy fuerte y temperamental.
Era conocido por ser autoritario, apasionado y extremadamente orgulloso. Su personalidad terminó convirtiéndose en parte de la leyenda del cine mexicano. Muchas personas lo describían como un hombre intenso que vivía con la misma fuerza dramática que aparecía en sus películas. Emilio Fernández se convirtió en símbolo de toda una época. Su cine ayudó a construir la imagen internacional de México durante la época de oro. Aunque algunas de sus películas hoy son debatidas por la forma idealizada en que representaban lo indígena o lo nacional, nadie duda de su importancia histórica. Fue uno de los directores que definieron la identidad visual del cine mexicano y uno de los primeros cineastas nacionales en alcanzar verdadero prestigio internacional. Murió el 6 de agosto de 1986 en la Ciudad de México, dejando un legado enorme. Hasta hoy, Emilio Fernández sigue siendo recordado como el gran creador de la imagen épica de México en el cine. Juan Bustillo Oro fue uno de los directores más importantes, versátiles e inteligentes de la época de oro del cine mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1904 y desde muy joven mostró interés por el arte, la literatura y el teatro. Aunque estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional, nunca ejerció como abogado porque su verdadera pasión estaba en el mundo artístico y cinematográfico. Desde sus años universitarios, comenzó a escribir teatro y a involucrarse en círculos culturales e intelectuales. Era un hombre muy culto y con inquietudes sociales y políticas. Junto con el escritor Mauricio Magdaleno, fundó el llamado Teatro de Ahora, un proyecto teatral que buscaba representar problemas reales de México, como la desigualdad, la Revolución Mexicana y la emigración. A diferencia de otros directores de la época que aprendieron de manera práctica dentro de los estudios, Juan Bustillo estudió teoría cinematográfica y escritura de guión. Incluso tomó cursos por correspondencia sobre cine, publicados en revistas extranjeras. Esa formación le dio una visión muy moderna y experimental para el cine mexicano de aquellos años. Su primera película como director fue Yo soy tu padre en 1927, todavía en la época del cine mudo. Sin embargo, el gran reconocimiento llegó en 1934 con Dos monjes, considerada hoy una de las películas más innovadoras y experimentales de la historia del cine mexicano. A lo largo de su carrera dirigió melodramas, comedias, cine policíaco, películas históricas y cine popular. Uno de sus mayores éxitos fue Ahí está el detalle en 1940, protagonizada por Cantinflas. La película se convirtió en uno de los clásicos más importantes de la comedia mexicana y ayudó a consolidar a Cantinflas como una estrella internacional. El humor basado en confusiones, juegos de palabras y caos narrativo convirtió a la película en una referencia fundamental del cine mexicano. Juan también destacó por su fascinación por el pasado mexicano. Dirigió películas como En tiempos de Don Porfirio y México de mis recuerdos, donde recreaba con nostalgia el México porfiriano. Otra faceta importante de su carrera fue el cine de misterio y policíaco. Películas como El hombre sin rostro, La huella de unos labios, El asesino X y El medallón del crimen mostraron su habilidad para crear tensión, atmósferas oscuras y narrativas más cercanas al cine negro. También fue productor, guionista y escritor. Tenía una visión muy completa del cine y entendía tanto la parte artística como la narrativa. Durante décadas fue una figura central dentro de la industria cinematográfica mexicana. En los años 60, comenzó a alejarse poco a poco del cine para dedicarse más a la literatura y a escribir memorias y reflexiones sobre la industria cinematográfica mexicana. Su libro Vida cinematográfica es una de las fuentes más importantes para entender cómo funcionaba el cine mexicano clásico desde dentro. Juan Bustillo Oro murió en la Ciudad de México en 1989. Con el paso del tiempo, su figura ha sido cada vez más valorada, porque fue uno de los cineastas más inteligentes, innovadores y completos de la época de oro. Julio Bracho
Fue uno de los directores más elegantes, intelectuales y sofisticados de la época de oro del cine mexicano. Nació en 1909 en Durango, dentro de una familia muy relacionada con el arte y la cultura. Desde joven estuvo rodeado de un ambiente artístico que marcaría profundamente su vida. Su hermana era la actriz Andrea Palma, y además tenía vínculos familiares con figuras importantes del cine mexicano, como Dolores del Río y Ramón Novarro. Durante su juventud estudió distintas carreras, entre ellas medicina, arquitectura y filosofía, aunque nunca terminó dedicándose a ninguna de ellas porque descubrió que su verdadera pasión estaba en el arte escénico. En los años 30 comenzó a trabajar en teatro y rápidamente se integró a grupos culturales importantes de México. Participó en proyectos como el Teatro de Orientación y el Teatro Universitario. Esa experiencia fue fundamental, porque el teatro terminó definiendo gran parte de su estilo cinematográfico. Debutó como director en 1941 con ¡Ay, qué tiempo, señor Don Simón! Pero muy pronto comenzó a realizar películas mucho más ambiciosas. Uno de sus primeros grandes éxitos fue Historia de un gran amor, protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín. La película ayudó a consolidarlo como uno de los directores importantes de la industria mexicana. Sin embargo, una de sus obras más admiradas fue Distinto Amanecer, estrenada en 1943. Esta película mostraba un México urbano, oscuro y políticamente tenso, muy diferente al cine ranchero y folclórico que dominaba la época. La historia mezclaba drama político, corrupción, persecución y romance dentro de una Ciudad de México nocturna y peligrosa. Con el tiempo, Distinto Amanecer terminó siendo considerada una de las grandes películas del cine mexicano clásico. Julio Bracho trabajó con muchas de las grandes estrellas de la época de oro: María Félix, Dolores del Río, Arturo de Córdoba, Jorge Negrete y su propia hermana Andrea Palma. Sus películas tenían una enorme calidad visual y muchas veces reflejaban influencias del cine europeo y del teatro clásico. A diferencia de otros directores más populares, Bracho siempre buscó hacer un cine más sofisticado e intelectual. Le interesaban los conflictos psicológicos, las tensiones sociales y los personajes complejos. Por eso, sus películas suelen sentirse más serias y elegantes. El episodio más importante y complicado de su carrera llegó con La sombra del caudillo, basada en la novela de Martín Luis Guzmán. La película retrataba las luchas por el poder político después de la Revolución Mexicana y mostraba un sistema dominado por la corrupción, la traición y los problemas militares. Aunque hoy es considerada una obra maestra, en su momento la película fue censurada por el gobierno mexicano, porque se consideró demasiado crítica hacia el poder político y el ejército. La cinta permaneció prohibida durante muchos años, y ese conflicto afectó profundamente la carrera de Julio Bracho. Después de la censura, su presencia dentro de la industria cinematográfica fue disminuyendo poco a poco. Aunque continuó trabajando, nunca volvió a tener el mismo nivel de influencia que durante sus mejores años. Aún así, siguió realizando películas y proyectos culturales hasta sus últimos años. Julio Bracho murió en 1978 en la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, su figura se volvió cada vez más importante para la historia del cine nacional. Hoy es recordado como uno de los directores más refinados y cultos de la época de oro, un cineasta que intentó llevar el cine mexicano hacia terrenos más artísticos, políticos y psicológicos. René Cardona André nació en La Habana en 1905. En sus primeros años estudió medicina, pero todo cambió cuando su familia tuvo que salir de Cuba por razones políticas. Llegaron a Estados Unidos, y fue ahí donde René entró en contacto con el mundo del cine. Empezó desde abajo, como muchos, haciendo pequeños papeles, ayudando en producción, aprendiendo en los estudios de Hollywood. Poco a poco, fue entendiendo cómo funcionaba esa industria que en ese momento estaba creciendo rápidamente. En esos años, realizó uno de sus primeros proyectos importantes,
sombras, habaneras. Pero sería en México donde realmente construiría su carrera. A principios de los años 30, llegó al país y se integró a una industria que estaba en pleno desarrollo. Participó como actor en varias películas, pero pronto encontró su lugar detrás de la cámara. A partir de ahí, su carrera fue imparable. Durante décadas dirigió más de 100 películas, convirtiéndose en uno de los cineastas más productivos del cine mexicano. Su trabajo no se limitó a un solo tipo de cine. Supo adaptarse a lo que el público quería ver: melodramas, comedias, cine ranchero, películas de luchadores, historias de terror, aventuras e incluso cine infantil. Esa capacidad de moverse entre géneros fue parte de su éxito. En lo personal, su vida también quedó ligada al cine. Se casó con Julieta Zacarías, hermana del director Miguel Zacarías, y con ello se integró a otra familia importante de la industria: su hijo, René Cardona Jr., que siguió sus pasos y también se convirtió en director, al igual que su nieto. Así, el cine no solo fue su profesión, sino una herencia familiar. René Cardona murió en 1988 en la Ciudad de México, después de una vida completamente dedicada al cine. Su legado no está solo en la cantidad de películas que hizo, sino en haber sido parte de varias etapas clave. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Y esto apenas comienza, porque en la segunda parte seguiremos recordando la vida, el talento y las películas de otros grandes directores que marcaron para siempre la historia del cine mexicano. No olvides compartir este video, dejar tu comentario y suscribirte para seguir disfrutando juntos más historias y recuerdos de la época de oro. Nos vemos muy pronto.